Muy bien, amigos, continuando con Audición Gomidas, es momento de darle la bienvenida, como todos los domingos, a Betty, directo desde Armenia, con su reporte semanal. ¿Cómo estás, Betty? Bienvenida. Hola, José, buenas tardes, Kitty, buenas tardes a toda nuestra audiencia. Una semana más de reporte en los últimos días ya del verano y lamentablemente una nueva semana de bloqueo de Artsaj. Y bueno, hubo algunas novedades, como por ejemplo traslado de personas, habitantes de Artsaj hacia Armenia. En su mayoría fueron pacientes en estado grave de salud, los que fueron trasladados, pero también hubo familias rusas y estudiantes que fueron admitidos en universidades de Armenia y del exterior. Esto significa que varios habitantes eran menores de edad, varios de los que fueron trasladados, ¿no? Mientras estaban pasando por el puesto de control del puente Hakkari, es decir, en el acceso del corredor de Perzor-Lachin, había uno de los días, o más de un día en realidad, periodistas y cámaras de medios de comunicación azeríes filmando la situación del paso por el control y tratando de entrevistar a los habitantes de Artsaj. Sobre esto, el defensor de los derechos humanos de Artsaj emitió un comunicado diciendo que esto forma parte de la maquinaria de propaganda de Azerbaiyán y que usaron o sea, la imagen de menores de edad armenios para este fin. De hecho, una de las entrevistas que más se difundió fue la de una joven de 17 años que estaba yendo a Armenia para estudiar. ¿Cuál es el fin de esto? Mostrar que en este puesto de control de Azerbaiyán, que instaló ilegalmente, funciona todo con total normalidad y los habitantes armenios de Artsaj pueden salir y pueden entrar pasando por el control de pasaporte sin ningún problema. Algo que cuantiosas veces nosotros hemos dicho en nuestros reportes es que Azerbaiyán asegura que no hay bloqueo, cuando en realidad sabemos que hace más de 8 meses que la población de Artsaj está totalmente aislada del mundo. Justamente sobre estas salidas pasando por el corredor de Perzor-Lachin, en una sesión de gobierno, el primer ministro Nikol Pashinyan anunció que había recibido información confiable sobre las intenciones de Azerbaiyán de abrir unilateralmente el corredor, permitiendo solo la salida desde Artsaj. O sea, en el caso de que esta medida se implemente, que de hecho al parecer ya se está implementando, estaría siguiendo un plan de vaciamiento de Artsaj por parte de Azerbaiyán. En Armenia se ha registrado un gran número de habitantes de Nagorno-Karabaj que no pueden regresar. Hay 5.000 personas que no pueden regresar debido al cierre ilegal del corredor Perzor-Lachin desde diciembre del año pasado y otros 30.000 por la no implementación de la declaración tripartita del 9 de noviembre del 2020, que dice que los desalojados de la guerra del 2020 deben regresar a Artsaj. Esto no sucedió. Esta semana también estuvo el representante personal del presidente en ejercicio de la OSCE en Kornizor, es decir, al sur de Armenia, en la región de Syunik. Y esta visita fue a pedido del presidente de la OCE para ver la situación en torno al corredor Perzor-Lachin y presentar un informe. Particularmente, él estuvo en el lugar donde, recordemos, desde hace aproximadamente un mes, están estacionados los camiones de ayuda humanitaria enviados por el gobierno de Armenia y que no pueden ingresar a Artsaj, ¿no?
Una cuestión para agregar a esto es que los camiones del gobierno, a estos camiones se agregaron otros también de ayuda humanitaria enviadas por Francia y de empresas del sector privado, como por ejemplo Grand Candy, que es una empresa armenia que produce chocolates, caramelos y demás. Otro anuncio importante que se hizo desde Artsaj, en este caso el ministro de Estado, fue a través de un video que publicó en su cuenta de Facebook, donde comentó la situación de una forma bastante completa e informó que las autoridades de Stepanakert están de acuerdo con reunirse con Bakú para dialogar sobre la situación que reina hoy. Recordemos que Azerbaiyán hace un tiempo invitó a los representantes de Artsaj para conversar en Azerbaiyán, pero esta suerte de invitación fue rechazada por las autoridades de Artsaj, y en este video justamente el ministro de Estado planteó que esta reunión no debe realizarse en territorio azerí, porque no hay garantías de que no les pase nada a quienes vayan, a que guarden la integridad física de los representantes que participen de esta reunión, sino que debe realizarse en alguna zona neutral o en territorio custodiado por las fuerzas rusas. Esto fue ayer que se publicó este video, por lo que la parte azerí debe responder y ver si se ponen de acuerdo. Por otro lado, esta semana la Cruz Roja Armenia emitió un comunicado cuestionando la actitud de la Sociedad de la Media Luna Roja de Azerbaiyán, una organización benéfica de este país, diciendo que viola los principios fundamentales del movimiento internacional de la Cruz Roja y de su propia organización, no siendo neutrales en torno al conflicto de Artsaj y todo lo que está pasando, y particularmente involucrándose en el proceso político al expresar la posición de su gobierno, que es mantener cerrado el corredor de Lachin y proponer rutas alternativas. Esto planteaba el comunicado que, por supuesto, fue mucho más largo, dando más detalles, pero nos vamos a detener en esto de la ruta alternativa. ¿Qué quiere decir esto? Creo que ya lo habíamos mencionado en el reporte anterior cuando informamos sobre lo discutido en la sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU, donde en varios mensajes difundidos por los líderes de los diferentes países se destacó el uso de la ruta Agdam-Stepanakert, que en realidad esto nace de una propuesta de Azerbaiyán. Esto quiere decir que el camino por el cual ingrese asistencia humanitaria sería a través de Azerbaiyán y no a través de Armenia, por lo que la conexión con el territorio ocupado por Azerbaiyán se abriría. Y según lo que pretende la parte azerí, reemplazaría la del corredor Pertzor-Lachin, que es la conexión con Armenia. En un principio, Armenia rechazó esta posibilidad, aún sigue negándolo, pero en la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU se planteó este tema por diferentes partes, ¿no? Fueron diferentes países los que lo plantearon. Y en relación a Artsaj tenemos también una cuestión que tiene que ver con una decisión del gobierno de Armenia de conceder un préstamo interestatal de 4.000 millones de trams a Artsaj, que saldrían del presupuesto de Armenia de este año. ¿Cuánto sería el equivalente de este monto en dólares? Sería alrededor de 10 millones de dólares. Por otro lado, a nivel de política exterior, tenemos dos noticias. La primera consiste en la visita de la ministra de
Asuntos Exteriores de Bélgica, que arribó a Armenia esta semana, en un viaje que en realidad estaba programado para el resto de los países del Cáucaso también. Aquí en Armenia tuvo diferentes actividades y reuniones. Se reunió con el primer ministro Nikol Pashinyan, se reunió con su par, el canciller Ararat Mirzoyan, dio una conferencia de prensa con él después de esta reunión y también fue al memorial Dzizernagapert, donde rindió homenaje a las víctimas del genocidio armenio. La ministra de Bélgica planteó varios puntos importantes e hizo declaraciones que enojaron a Azerbaiyán de tal modo que al día siguiente, creo, que fue de acuerdo a su agenda, que tenía programado continuar su visita por Bakú, Aliyev informó que no la quería recibir por las declaraciones pro-armenias que hizo estando en Yerevan. Para que nuestros oyentes sepan de qué estamos hablando, la canciller dijo que Azerbaiyán también debe reconocer públicamente la integridad territorial de Armenia, tal como lo hizo Armenia a través de su primer ministro, y que debe poner fin al bloqueo del corredor Pertzor-Lachin, así también como garantizar los derechos y la seguridad de la población armenia de Nagorno-Karabaj. Como vemos, estas declaraciones no fueron muy simpáticas para Aliyev, quien decidió no recibirla. Y por otro lado, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dio una entrevista en el que le preguntaron algunas cuestiones sobre la situación en el Cáucaso, y él afirmó que su país, Francia, mantendrá la presión internacional para abordar la crisis humanitaria en Artsakh, y dijo que el tiempo de la diplomacia ha terminado. No quiso usar la palabra genocidio, a pesar de que el periodista del medio Le Point lo mencionó así en su pregunta, pero dijo que Francia está muy involucrada en el avance de la agenda humanitaria y así seguirá haciéndolo. Pasamos a dos noticias breves antes de cerrar nuestro informe. La primera consiste en una nueva violación al cese el fuego por parte de Azerbaiyán, que lamentablemente se llevó la vida de un soldado armenio. El 21 de agosto, el ejército de Azerbaiyán atacó la región de Ahbratzor, en la provincia de Kegarkunik, y como consecuencia el soldado Vanik Hazarian fue asesinado. Todo esto en un contexto donde continuaron las desinformaciones por parte de Azerbaiyán, que a su medida el Ministerio de Defensa de Armenia desmintió y consideró desinformación. Y por último, informamos a nuestros oyentes que también se celebró esta semana en Armenia, específicamente en la ciudad de Zargazor, una sesión extraordinaria del Consejo Intergubernamental de la Unión Económica Eurasiática, en la que se discutieron temas de actualidad relacionados con la integración y la cooperación de los países miembros. De esta forma damos por cerrado nuestro informe y, como siempre, sugiriendo a los oyentes que traten de seguir las noticias durante la semana para que juntos hagamos un resumen de lo acontecido el próximo domingo. Muchas gracias, Betty, por este resumen. Siempre esperamos que las noticias sean un poquito mejor, pero bueno, es la realidad que tenemos. Sí, claro, sugerimos a nuestros oyentes que vayan siguiendo las noticias a través de las redes sociales, de los medios, digamos, confiables, exactamente. Y bueno, y nos reencontramos el próximo domingo aquí en la Audición Comidas. Gracias. Muy bien, fue un placer, chicas. Hasta el próximo domingo.